El reloj marcaba las 6 de la tarde cuando Mariah Johnson decidió hacer una parada rápida en el supermercado local. Uno de esos establecimientos impersonales donde los pasillos parecen interminables y las luces fluorescentes hacen que los productos brillen como trofeos de consumo. Era un día común en apariencia, aunque para ella nada solía ser del todo común. No cuando se cargaba en los hombros con la doble condición de ser mujer y negra, en un país que, aunque presumía igualdad, todavía no había enterrado las viejas cadenas del prejuicio. Mariah llevaba puesto un uniforme invisible, aquella tarde, no su traje de capitán de policía, con insignias brillantes y botas pulidas, sino el uniforme que la sociedad le imponía a diario, el de sospechosa permanente. Lo sabía por la forma en que los guardias de seguridad la seguían disimuladamente en cada tienda, por las miradas furtivas que recibía en los barrios donde no la esperaban, por la tensión que se respiraba cuando entraba en un restaurante. Caron ese día había terminado un turno largo en la comisaría central. La jornada había estado llena de reportes, llamadas, reuniones tensas con oficiales jóvenes que todavía no comprendían la disciplina del cargo. Había apagado incendios de rumores, resuelto conflictos menores y escuchado quejas sin fin. Y sin embargo, mientras aparcaba su coche frente al supermercado, lo que más le pesaba no era el trabajo, sino el recuerdo de las palabras de su madre. Nunca olvides que tu mayor batalla no será contra criminales, hija, sino contra un sistema que dudará de ti, aunque lleves la verdad en el bolsillo. Tomó una canasta de mano y caminó hacia los pasillos. Solo necesitaba unas cuantas cosas: leche, pan integral, frutas para los desayunos y quizás algún corte de carne para la cena. Nada fuera de lo común. Sin embargo, en la rutina más sencilla aguardaba el inicio de una tormenta mientras recorría el pasillo de productos de higiene. Notó algo. Un hombre alto, de complexión robusta, fingía revisar botellas de champú, pero cada pocos segundos la observaba con el rabillo del ojo. No era un cliente común. Tenía el porte de quien vigila. Mariah lo identificó de inmediato. En seguridad encubierta sonrió para sí. No era la primera vez. Sabía que, para ellos, una mujer negra sola en un supermercado representaba un posible riesgo. Lo que no sabían era que ella había pasado 20 años aprendiendo a leer comportamientos, identificando amenazas y patrones. Si alguien estaba siendo vigilado, no era ella, sino ellos mismos bajo la lupa de su experiencia. Metió un paquete de pañales en la canasta. No era para ella, sino para la hija recién nacida de su hermana menor. Luego agregó unas manzanas rojas, frescas. El hombre seguía detrás, cambiando de pasillo cuando ella lo hacía en la sección de carnes. Mientras elegía un filete de salmón, apareció el segundo guardia. Este sí llevaba uniforme en camisa azul, con el logo del supermercado. Fingía acomodar paquetes, pero sus ojos estaban fijos en cada movimiento de Mariah. Ella respiró profundo. Podría haberse identificado en ese mismo instante. Podría haber sacado su placa del bolsillo interior de su chaqueta, mostrarla y ponerlos en su lugar. Pero decidió no hacerlo. Tenía un día libre, merecía un día libre, y no iba a justificar su presencia en un lugar público por un prejuicio absurdo. Se dirigió a la caja automática. Pasó cada producto con cuidado. Bip, bip, bip. La máquina reconoció cada código, mostró el total, y ella pagó con tarjeta. La transacción fue aprobada, el recibo salió de la impresora, y Mariah guardó sus compras en una bolsa reutilizable. Todo estaba en regla, o al menos debería haberlo estado. Cuando cruzó la salida, los dos guardias la interceptaron. El encubierto se adelantó, levantando una mano como si estuviera deteniendo a una criminal peligrosa. Señora, necesitamos revisar sus bolsas. El tono no era de cortesía, sino de autoridad arbitraria. Varias cabezas se giraron. Clientes que empujaban carritos se detuvieron a observar. El murmullo del supermercado cambió, transformándose en un susurro colectivo que olía a espectáculo. Mariah alzó una ceja. He pagado todo. Aquí está mi recibo. Lo extendió, pero el guardia ni siquiera lo miró. En cambio, el uniformado intervino. Hemos recibido reportes de que usted estaba escondiendo artículos. Necesitamos que nos acompañe a la oficina de seguridad. La palabra escondiendo rebotó en el aire como una acusación indeleble. Algunos clientes empezaron a grabar con sus teléfonos. La escena ya no era una revisión rutinaria,
Era un juicio público, con espectadores y verdugos. A Mariah sintió cómo la sangre le hervía en las venas. Años de servicio, de arriesgar la vida en redadas, de proteger a comunidades enteras, y ahora estaba siendo tratada como una ladrona por comprar comida para su familia. Podría haberse defendido en ese momento, podría haber mostrado su placa y derrumbado de un golpe la arrogancia de esos hombres. Pero no lo hizo. Parte de ella quería ver hasta dónde estaban dispuestos a llegar, hasta qué punto el prejuicio podía cegar. Incluso frente a las pruebas, la condujeron entre miradas acusadoras hasta la oficina de seguridad, una sala estrecha con cámaras de vigilancia en las paredes, y un escritorio abarrotado de papeles. Allí, para su sorpresa, no la esperaban solo guardias, sino 2 policías locales uniformados. En uno de ellos, joven, de gesto duro, anunció con voz seca: señora, está arrestada por sospecha de hurto en establecimiento comercial. El tiempo pareció detenerse. Mariah clavó la mirada en él. Quiso preguntar si estaba loco, si acaso no veía que ella traía el recibo, que no había escondido nada, que todo lo había hecho conforme a las normas. Pero su voz se congeló en la garganta, porque comprendió algo más profundo. No importaba lo que mostrara, no importaba lo que dijera. En ese momento, no era una capitán de policía, no era una servidora pública condecorada, era solo una mujer negra, a la que ya habían condenado sin juicio. Sintió las frías esposas cerrarse sobre sus muñecas. El metal le mordió la piel. El murmullo afuera creció cuando la sacaron de nuevo hacia la tienda. Esta vez espasada, arrastrando la dignidad como un peso invisible. Las cámaras de los teléfonos capturaban cada segundo. El espectáculo estaba completo mientras la empujaban hacia la patrulla estacionada. Mariah levantó la vista al cielo grisáceo de la tarde. En su interior, una sola idea se repetía con la fuerza de un tambor que graben. Porque cuando la verdad salga a la luz, no habrá sombra que pueda esconderlos. La puerta de la patrulla se cerró con un golpe metálico. El motor rugió, y en ese preciso instante, ninguno de esos policías sabía que la mujer a la que llevaban arrestada no era una sospechosa cualquiera. Era la capitán Mariah Johnson, la misma oficial que en más de una ocasión había entrenado. Agentes que ahora la trataban como delincuente. La tormenta apenas comenzaba. La patrulla avanzaba con un rugido sordo por las calles de la ciudad, entre semáforos titilantes y transeúntes que apenas levantaban la mirada. Dentro, Mariah Johnson sentía como cada vibración del motor se clavaba en su pecho, como un recordatorio de la humillación sufrida. A las esposas mordían su piel, apretadas con una crueldad innecesaria. No las necesitaba. Ella no representaba ningún peligro, no había mostrado resistencia, y sin embargo las habían ajustado como si quisieran marcarla, como si quisieran dejar un rastro físico de la sospecha. Era un gesto que conocía demasiado bien. No se trataba de seguridad, sino de dominio. El oficial que conducía, un hombre blanco de mandíbula rígida, no pronunció palabra. El que iba a su lado, más joven, la observaba por el espejo retrovisor de forma constante, como si esperara que en cualquier momento revelara un arma oculta o confesara su crimen inventado. Mariah mantuvo la mirada fija en el horizonte. No iba a darles el espectáculo que esperaban en su mente. Sin embargo, una tormenta rugía. Recordó cada discurso que había dado en la Academia de Policía sobre justicia, cada sesión de entrenamiento donde repetía a sus cadetes que la ley debía aplicarse con imparcialidad, que el uniforme no era licencia para la arbitrariedad, sino para el servicio. Y ahora, ahí estaba ella, víctima de todo aquello que había jurado erradicar en la patrulla. Se detuvo frente a la comisaría del distrito. Las luces de neón azules parpadeaban en la entrada. Mariah conocía ese lugar. Había estado allí en reuniones, había supervisado operativos junto a oficiales de ese mismo recinto. Pero esa noche no entraba como colega, sino como sospechosa. El oficial abrió la puerta trasera y tiró de ella con brusquedad. Bájese. En el tono era cortante, calculado para humillarla. Mariah obedeció en silencio. No necesitaba gastar energía en palabras que no escucharían. El pasillo que conducía al interior olía a café rancio y a papeles viejos, a ese aroma característico de los edificios, donde la burocracia y la tensión se entrelazan. Cuando entraron, las miradas se alzaron de inmediato. Algunos policías en los escritorios levantaron la vista de sus informes y la observaron con cejas fruncidas. Otros disimulaban la curiosidad,
pero nadie preguntó nada. Era una escena repetida demasiadas veces. Una mujer negra, esposada, escoltada por 2 agentes blancos. Para ellos, aquello era rutina. La condujeron hasta el área de detención. Allí, el procedimiento fue implacable. Le quitaron sus pertenencias, bolso, cartera, teléfono, el recibo de su compra, el que probaba su inocencia. Fue arrojado en una bandeja metálica sin mirarlo 2 veces. «Nombre completo», dijo la oficial de guardia. Una mujer, con gesto severo. Mientras tecleaba en la computadora, Morraya abrió la boca, pero dudó. Su instinto profesional le pedía identificarse como lo que eran: capitán de policía, superior incluso de algunos que estaban allí. Pero algo dentro de ella la detuvo. ¿Y si revelarlo en ese momento solo servía para que manipularan la narrativa? ¿Y si intentaban borrar registros, fabricar pruebas, ensuciar aún más su reputación? Decidió mantener el silencio. Mariah Johnson respondió, sin agregar títulos ni rangos. Le tomaron huellas digitales. Le hicieron una fotografía. El flash iluminó su rostro, congelando en la base de datos la imagen de una sospechosa, no de una servidora pública condecorada. Fue un golpe que le heló la sangre. Sabía lo difícil que era borrar ese tipo de registros. Aunque después se demostrara su inocencia, la mancha permanecería. La empujaron hacia una celda. Las rejas se cerraron con un sonido metálico que resonó como sentencia. El espacio era reducido, con un banco de concreto y un olor penetrante a humedad. Allí, sola entre sombras, Morraya sintió por primera vez la magnitud de lo que enfrentaba. No era un simple error. No era un malentendido que se resolvería en minutos. Era un reflejo brutal de un sistema dispuesto a destruir la dignidad de una persona, basándose solo en prejuicios. Se sentó, respiró hondo, obligándose a mantener la calma. Había sobrevivido a situaciones peores en tiroteos, persecuciones, noches interminables en barrios dominados por pandillas, pero ninguna de esas batallas le había dolido tanto como esta, porque en esas otras ocasiones luchaba contra delincuentes. Esta vez, luchaba contra sus propios compañeros de uniforme. El tiempo en la celda se volvió elástico. Podían haber pasado minutos o horas. La luz parpadeante del pasillo se filtraba entre los barrotes, marcando un compás irregular. Finalmente, escuchó pasos. 2 oficiales se acercaron. Uno de ellos llevaba una carpeta en la mano. «Johnson, venga conmigo». La condujeron a una sala de interrogatorios. Una mesa metálica, 2 sillas, una cámara en la esquina, todo diseñado para quebrar. El hombre de la carpeta se sentó frente a ella. «Hemos recibido reportes de que intentó llevarse artículos sin pagar. El guardia de seguridad asegura haberla visto esconder mercancía». Morraya lo observó en silencio. El oficial evitaba mirarla directamente, como si supiera, en el fondo, que aquello era una farsa. «¿Tiene algo que decir en su defensa?», preguntó Elian. Fue entonces cuando Morraya inclinó ligeramente la cabeza y habló con una calma que desarmó a los presentes. «Sí, tengo mucho que decir, pero antes, quiero que quede todo grabado». Señaló la cámara. El oficial tragó saliva. Asintió, presionando un botón en la mesa. La luz roja de la grabadora se encendió. Morraya inspiró profundamente. El momento que había evitado desde el inicio había llegado. «Mi nombre es Mariah Johnson. Soy capitán de la Policía Metropolitana. He servido durante 20 años, condecorada 3 veces por servicio distinguido. Y hoy estoy aquí, esposada y humillada, porque ustedes decidieron creer que mi color de piel era más fuerte que las pruebas de mi inocencia». El silencio fue absoluto. El bolígrafo del oficial se detuvo a mitad de camino. El joven que la había arrestado en el supermercado palideció. Morraya apoyó las manos en la mesa, la voz firme, como un martillo sobre el metal. «La pregunta no es si robé algo. La pregunta es, ¿qué harán ahora que saben a quién han intentado convertir en criminal?». El aire en la sala de interrogatorio se volvió denso, casi irrespirable. Las palabras de Morraya flotaban como un veneno inesperado en capitán de policía. Los oficiales se miraban entre sí, intentando procesar lo que acababan de escuchar. El joven que había colocado las esposas se removió en su asiento, visiblemente nervioso, mientras el más veterano trataba de recomponerse, pero su rostro lo traicionaba. La sorpresa era demasiado evidente. En un segundo,
La narrativa cuidadosamente construida, una sospechosa negra atrapada robando, se había derrumbado. En su lugar quedaba la cruda realidad: habían detenido a una superior, a alguien que conocía los manuales de procedimiento mejor que ellos, a alguien cuya voz tenía peso en los pasillos de poder. Moraya permaneció inmóvil, observándolos con una calma que no era natural, sino disciplinada. Cada fibra de su cuerpo ardía de rabia, pero su entrenamiento le impedía estallar. Sabía que en ese momento cada gesto suyo sería analizado, grabado y tal vez utilizado en su contra. En el oficial de Mayo R. rango carraspeó, intentando recuperar autoridad. Necesitaremos verificar esa información. Moraya asintió lentamente. Hagan, llamen al comandante Hayes, a la división central. Él confirmará quién soy. En los hombres dudaron. Ese nombre no era ajeno. El comandante Hayes no solo era uno de los líderes más respetados del departamento, sino también conocido por no tolerar abusos de poder. El simple hecho de invocarlo bastaba para helar la sangre de cualquier oficial, con conciencia de sus propios errores. El silencio se prolongó, roto solo por el zumbido del aire acondicionado. Finalmente, uno de ellos salió de la sala con paso apresurado, dejando tras de sí la tensión colgando en el ambiente. Moraya se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. ¿Saben qué es lo peor? Su voz era baja, casi un susurro. Que no soy la primera, ni seré la última. Mujeres como yo pasan por aquí todos los días, acusadas de delitos inventados, humilladas sin pruebas. Yo tengo un rango que me respalda. Ellas no. El joven oficial bajó la mirada. Sus manos temblaban. No esperaba ese golpe de realidad, y mucho menos de alguien que debía respetar. A minutos después, la puerta se abrió bruscamente. El hombre que había salido regresó con el rostro desencajado. Se acercó a su colega y le susurró algo al oído. El veterano tragó saliva, se acomodó la corbata y luego se dirigió a Moraya con un tono que intentaba sonar firme, pero se quebraba en cada sílaba. El comandante Hayes vendrá personalmente. La noticia cayó como una bomba. Era raro, casi impensable, que un comandante interviniera en un caso menor de supuesto hurto en un supermercado. Pero ahora, el asunto estaba lejos de ser menor. No, un capitán había sido arrestado de manera injusta y humillante, y cada segundo que pasaba agravaba la situación. Mientras esperaban la llegada del comandante, la comisaría se convirtió en un hervidero. Los murmullos corrían de escritorio en escritorio, como una corriente eléctrica. Nadie podía creerlo. Aquella mujer, la que habían visto esposada y escoltada, era en realidad Moraya Johnson, la capitán condecorada que muchos conocían de charlas, informes y operativos conjuntos. Algunos reaccionaban con incredulidad. ¿Cómo van a arrestar a una de los nuestros? Sus otros, con cinismo. Bueno, si no hubiese hecho nada no estaría aquí. La verdad es que la comisaría reflejaba a la sociedad misma, dividida, polarizada, incapaz de reaccionar de manera unánime ante una injusticia evidente en la celda. Moraya escuchaba el murmullo que se filtraba por los pasillos. Podía sentir cómo la noticia se propagaba, cómo su identidad se revelaba poco a poco, y sin embargo, lejos de sentir alivio, una nueva angustia le recorría el pecho, porque sabía que cuanto más grande se volviera el escándalo, más intentos habría de silenciarla. No le sorprendió, entonces, que un hombre alto, trajeado y con mirada fría, entrara en la sala minutos después. No era el comandante. Era un abogado interno del departamento, alguien cuyo trabajo consistía en minimizar daños, contener incendios antes de que se convirtieran en explosiones. Capitán Johnson dijo, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. He sido asignado a su casa. Le aconsejo mantener la calma y no dar más declaraciones hasta que todo quede aclarado. Moraya lo observó fijamente. Aclarado, repitió, con un deje de ironía. ¿Acaso mis compañeros me vieron robar? ¿O simplemente asumieron que lo hice por cómo me veo? El abogado carraspeó. Estos son tiempos delicados, capitán. La prensa puede distorsionar cualquier cosa. Es mejor resolverlo internamente. La palabra internamente retumbó como una amenaza. Ella sabía lo que significaba antapar, esconder, enterrar la verdad antes de que llegara al ojo público. Pero Moraya no era una recluta temerosa. No había dedicado 20 años de su vida a ascender en un sistema injusto,
para luego aceptar que su dignidad quedara enterrada bajo un expediente manipulado. Anse levantó lentamente, clavando la mirada en el abogado. No, esto no se resolverá en silencio. A la llegada del comandante Hayes, rompió el frágil equilibrio que quedaba en la comisaría. Entró con paso firme, la mirada encendida como quien acaba de recibir la noticia más vergonzosa de su carrera. Cada oficial a su paso bajaba la vista, sabiendo que aquel hombre no toleraba errores, y mucho menos de esa magnitud. Fue directamente a la sala de interrogatorios, donde Mariah aún permanecía. Al verla, sus ojos se ablandaron por un instante. No la veía como sospechosa, sino como colega, como mujer que había puesto su vida en riesgo en decenas de operativos. Capitán Johnson, dijo, su voz grave resonando en la habitación. Tiene mi palabra. Esto no quedará impune. Los oficiales que habían hecho la detención palidecieron. El comandante los observó con una dureza que los hizo retroceder. ¿Quién autorizó el arresto? ¿Quién decidió ignorar el recibo de compra? Nadie, respondió. El silencio era su única defensa. El comandante se volvió hacia Mariah. Será liberada de inmediato, y cada minuto de este procedimiento será investigado. Mariah respiró hondo, sintiendo como el peso de las esposas desaparecía de sus muñecas. Pero no era libertad lo que sentían, era el inicio de otra batalla, una que se libraría en despachos, informes y posiblemente en los titulares de los periódicos, porque sabía que ese caso ya no era solo suyo. Era un espejo de algo más grande, una herida abierta en el cuerpo de una institución que prefería mirar hacia otro lado. Y, mientras salía de la celda bajo la mirada culpable de quienes la habían encerrado, Mariah tomó una decisión silenciosa pero irrevocable. No dejaría que aquel día quedara en el olvido. Horas después, en la soledad de su apartamento, encendió la televisión. Ya circulaban rumores. Un oficial de alto rango había sido arrestado por error en un supermercado local. Las redes sociales servían con versiones contradictorias. Algunos la defendían con fervor, otros ya la atacaban, asegurando que nadie es intocable, o que seguro había hecho algo. Mariah se recostó en el sillón, sintiendo el cansancio acumulado. No podía creer que en cuestión de horas su vida se hubiera convertido en espectáculo público. Pero lo peor aún estaba por llegar, porque mientras la ciudad debatía su nombre, alguien dentro del departamento preparaba una jugada oscura para proteger su reputación, a costa de la suya. Las primeras horas de libertad de Mariah no se sintieron como una victoria, sino como el inicio de un cerco invisible. Aunque las esposas ya no lastimaban sus muñecas, en su interior sentía cadenas más pesadas, en las de la desconfianza, la humillación y la sospecha de que todo lo que había construido podía desmoronarse con un simple giro narrativo. A la noticia corría como un incendio. En las redes sociales, su nombre comenzaba a circular, aunque todavía envuelto en un velo de misterio. Algunos reporters hablaban de una capitana arrestada, otros, con un tono venenoso, decían que una oficial negra había intentado robar y ahora usaba su rango para evitar consecuencias. Cada publicación era un recordatorio de lo frágil que era la verdad en manos de la opinión pública. Mariah sabía cómo funcionaba ese juego. Había visto casos donde la reputación de un oficial se destruía en cuestión de horas, sin pruebas reales, solo con rumores amplificados, y entendía que la maquinaria del silencio y la manipulación ya estaba en marcha dentro de su propio departamento. Al día siguiente, convocaron a una reunión extraordinaria en la sede central. El comandante Hayes la acompañó, pero en el camino le advirtió algo que heló su sangre. Capitán, hay fuerzas que no quieren que este incidente se haga público, y harán todo lo posible para proteger al departamento, incluso si eso significa sacrificarla a usted. Mariah lo escuchó en silencio. No era una sorpresa, pero oírlo en voz alta confirmaba sus temores. La sala de juntas estaba iluminada por lámparas blancas y rodeada de rostros que Mariah conocía bien: jefes de división, abogados del departamento, figuras políticas con más interés en la imagen pública que en la justicia. En la visora, el comisionado observaba con un gesto impenetrable. Uno de los abogados tomó la palabra. El incidente de la capitán Johnson ya ha trascendido los muros de la comisaría. Si no lo manejamos con cuidado, se convertirá en un escándalo mediático que pondrá en duda
la integridad de toda la fuerza policial. Otro añadió, con tono calculado, nuestra prioridad es proteger la institución. Anne Moriah apretó los puños bajo la mesa. Quería interrumpirlos, gritar que la prioridad debía ser la verdad, que ella no había hecho nada malo, pero se contuvo, sabiendo que cada palabra sería usada en su contra, si se dejaba llevar por la rabia. El comisionado habló finalmente. Con voz grave, tenemos dos opciones. 1. Emitimos un comunicado breve, diciendo que fue un error administrativo, y que ya fue corregido. 2. Mantenemos el caso interno, sin declaraciones públicas, y confiamos en que el ruido mediático se apague por sí solo. Todos parecían inclinarse hacia la segunda opción. El silencio, el encubrimiento, la estrategia de siempre. Fue entonces cuando Mariah se levantó. Su voz cortó la sala como una espada. Con todo respeto, señores, no soy un error administrativo. Soy un ser humano, una mujer que fue esposada y humillada en público por el simple hecho de ser negra en un supermercado. Pretender esconder esto es perpetuar el mismo abuso que decimos. Combatirán. Algunos bufaron. Otros intercambiaron miradas incómodas. El comisionado la observó, inexpresivo. Capitán Johnson debe entender que la percepción pública es más peligrosa que la verdad. Misma Moriah lo miró fijamente. La percepción pública solo se vuelve peligrosa cuando la verdad se esconde. En el silencio que siguió fue más elocuente que cualquier respuesta en esa noche. Al salir de la reunión, Mariah recibió un mensaje anónimo en su teléfono en cuidado. Están preparando un informe para culparla a usted. El mensaje no tenía remitente. El corazón le dio un vuelco. Sabía lo que eso significaba. Alguien dentro del departamento estaba fabricando una narrativa que la pintaría como culpable, quizás insinuando que había intentado aprovechar su rango para intimidar al personal del supermercado, o que había mostrado una actitud hostil. Durante la detención era un patrón que había visto antes, aplicado contra ciudadanos comunes, al convertir a la víctima en agresor, y ahora lo usarían contra ella. Mariah comprendió que si quería salvar su nombre, debía moverse rápido. No podía confiar ciegamente en los mecanismos internos, porque esos ya estaban corrompidos. Necesitaba aliados, alguien dispuesto a exponer la verdad sin temor a represalias. Pensó en periodistas de confianza, en organizaciones de derechos civiles con las que había trabajado en el pasado, pero sabía que cualquier movimiento debía ser calculado. Si se precipitaba, la acusarían de filtrar información y de dañar la imagen del departamento. Los días siguientes fueron un torbellino. En los pasillos de la policía, su nombre se convirtió en un susurro incómodo. Algunos la felicitaban en privado, asegurándole que la apoyaban. Otros evitaban mirarla, como si su sola presencia fuera peligrosa, y unos pocos la enfrentaban con desdén, acusándola de exagerar o de buscar atención en los medios. La historia comenzaba a crecer. Un canal local publicó un breve reportaje con imágenes de testigos en el supermercado. Una mujer que había estado en la fila declaró ante las cámaras: la señora pagó todo lo que compró. Yo la vi. El guardia la acusó sin motivo. En ese testimonio encendió la chispa. Otros clientes comenzaron a hablar, confirmando lo mismo. Y lo que había comenzado como un rumor se convirtió en un escándalo. Un capitana de policía arrestada injustamente por perfil racial. La presión pública aumentaba, y con ella, también la desesperación de quienes buscaban silenciarla. Una tarde, mientras revisaba documentos en su oficina, Mariah recibió la visita inesperada de un viejo colega, el teniente Parker. Era un hombre mayor, de cabello canoso y mirada cansada, pero con una integridad que ella siempre había admirado. Mariah dijo, cerrando la puerta tras de sí: escucha bien, Anne. Van a usar todo contra ti. Informes, grabaciones, incluso testigos falsos, si es necesario. No van a permitir que esto manche al departamento. Ella lo observó, intentando descifrar si hablaba como advertencia o como amenaza. ¿Y tú de qué lado estás, Parker? El teniente suspiró. Del lado de la verdad. Pero la verdad necesita estrategia. No basta con indignarse. De su bolsillo sacó un sobre manila. Lo deslizó sobre el escritorio. Aquí hay copias del video de seguridad del supermercado. Lo conseguí antes de que desapareciera. Muestra claramente que pagaste todo a Mariah. Lo tomó con manos temblorosas. ¿Por qué me lo das? Podría meterte en problemas. Parker la miró con seriedad. Porque alguien tiene que hacerlo.
Y porque sé que lo que viene será peor en esa noche, sola en su apartamento, Mariah encendió su computadora y reprodujo el video. Allí estaba, claramente, entregando su tarjeta de débito, recibiendo el recibo, guardando sus compras. No había espacio para la duda. El archivo era su escudo y su espadán, pero también era un riesgo. Si ese video salía a la luz sin cuidado, la guerra se desataría de manera brutal. Y ella sabía que todavía no estaba lista para enfrentarla sola afuera. La lluvia golpeaba las ventanas con fuerza. Mariah apagó la pantalla y se dejó caer en el sillón, consciente de que su vida había cambiado para siempre. Ya no era solo la Capitán Johnson, ahora era el rostro de una batalla que muchos querían librar, y muchos otros querían enterrar a Anne, y en algún lugar, en las oficinas oscuras del poder. Manos invisibles escribían un informe que buscaba destruirla, antes de que pudiera alzar la voz. La mañana siguiente amaneció con un silencio pesado. Mariah se levantó temprano, incapaz de conciliar el sueño después de pasar la noche dando vueltas. El sobre con el video reposaba sobre la mesa del comedor, como si tuviera vida propia. Era un objeto simple, un archivo digital, pero contenía la prueba irrefutable de lo que había ocurrido. En él estaba su inocencia, y también el combustible para incendiar los cimientos de un sistema dispuesto a devorarla. Sabía que ese video no podía quedarse oculto, pero también comprendía el riesgo en sí. Lo entregaba directamente a la prensa. La acusarían de filtrar información clasificada, de violar protocolos internos, la maquinaria de silencio se activaría con más fuerza, y su carrera podría terminar de manera irreversible. Respiró hondo. No era solo su carrera lo que estaba en juego, era el derecho de cada mujer negra, de cada ciudadano que había sufrido injusticias similares, a no ser tratado como sospechoso por defecto. Ese pensamiento fue suficiente para darle valor. El día transcurrió entre llamadas telefónicas y reuniones tensas. El departamento de policía estaba en caos. Los medios exigían declaraciones, los activistas organizaban manifestaciones, y el comisionado convocó otra reunión de emergencia para evaluar la situación. A Mariah fue invitada, o más bien, arrastrada menos a esa reunión. La sala estaba aún más cargada de tensión que antes. El comisionado, con el ceño fruncido, comenzó de inmediato. Este asunto ha escalado demasiado rápido. Ya no se trata solo de la Capitán Johnson, sino de la imagen de toda la institución. Uno de los abogados, con una sonrisa fría, añadió: tenemos un borrador de informe. Indica que hubo confusión en el supermercado, que la capitán mostró una actitud desafiante, y que los oficiales actuaron siguiendo el protocolo. Mariah lo interrumpió antes de que pudiera continuar. ¿Eso van a escribir? Que fui desafiante por preguntar por qué me arrestaban sin pruebas. El silencio cayó de nuevo. Todos la observaban, pero ninguno la respaldó. Sabía que estaban dispuestos a sacrificarla. Entonces, sacó el sobremanila de su bolso y lo colocó sobre la mesa. Aquí está el video de seguridad del supermercado. Muestra que pagué por cada artículo. Si alguien quiere seguir sosteniendo que fui desafiante, que lo haga después de ver esto. La sorpresa fue inmediata. El comisionado se tensó. Los abogados palidecieron. Nadie esperaba que tuviera esa carta bajo la manga. El comandante Hayes, sentado en un extremo, fue el primero en hablar. Reproduzcan el video ahora en la pantalla del proyector. Se iluminó con las imágenes del supermercado. Allí estaba Mariah, entregando su tarjeta, recibiendo el recibo, guardando las compras. No había rastro de hurto ni de actitud sospechosa. Todo era claro, transparente. En cuando terminó la reproducción, el silencio fue sepulcral. Mariah los miró uno por uno. Ese es el procedimiento que siguieron los oficiales en ignorar pruebas, inventar un crimen y tratarme como culpable antes de escucharme. Y ahora, ustedes quieren encubrirlo con un informe falso. El comisionado apretó la mandíbula. Capitán, esto podría destruir carreras. Mariah se inclinó hacia adelante. Las mías ya intentaron destruirlas. La diferencia es que yo tengo la verdad de mi lado. Anne. La presión se volvió insoportable para la cúpula policial. El video, ahora en manos de Mariah, era un arma que no podían controlar. Intentaron negociar, ofrecerle disculpas privadas, incluso prometerle ascensos a cambio de silencio. Pero ella se mantuvo firme. Al día siguiente, acompañada del comandante Hayes y del teniente Parker, entregó el video
a un grupo de periodistas independientes. La historia explotó en cuestión de horas. Titulares aparecieron en todas partes: San Capitana de policía arrestada injustamente. El video revela perfil racial en la fuerza. Las imágenes se volvieron virales. La indignación pública creció como una ola imparable. Manifestaciones frente a la comisaría, discursos de líderes comunitarios, exigencias de renuncia para los responsables. El caso ya no podía enterrarse dentro del departamento. El caos se convirtió en purga. Los oficiales que habían arrestado a Mariah fueron suspendidos de inmediato, a la espera de investigaciones internas. El abogado que intentó fabricar el informe fue removido de su cargo. Y aunque el comisionado intentó mantenerse en pie, su nombre quedó manchado por siempre. A Mariah, en cambio, se convirtió en símbolo. Su rostro aparecía en pancartas, su nombre en cánticos que pedían justicia. Pero lejos de sentirse una heroína, cargaba un peso que pocos comprendían. Cada vez que alguien la llamaba valiente, pensaba en todas las personas sin uniforme que habían pasado por lo mismo y cuyas historias jamás llegaron a la prensa. Una tarde, en medio de una conferencia de prensa abarrotada, Mariah habló frente a las cámaras. Su voz, firme pero cargada de emoción, resonó en todo el país. Hoy mi rango me dio una voz, pero no puedo olvidar a quienes no la tienen. Mi arresto fue injusto, pero no fue único. Es parte de un patrón que se repite todos los días. Mi compromiso es que esta experiencia no quede solo en una anécdota, sino en un cambio real. El aplauso fue ensordecedor. En las semanas siguientes fueron un torbellino. Mariah fue invitada a hablar en universidades, foros de justicia social, incluso frente al Congreso. Su testimonio se convirtió en catalizador de nuevas políticas contra el perfil racial dentro de las fuerzas policiales. Para ella, la verdadera victoria no estaba en los titulares, ni en los reconocimientos. Estaba en recuperar su dignidad, en demostrar que la verdad podía abrirse paso incluso entre muros construidos para silenciarla en la intimidad de su hogar. Cuando todo el ruido se apagaba, Mariah se sentaba frente a su ventana y miraba las luces de la ciudad. Pensaba en aquel día en el supermercado, en el frío del suelo de la celda, en el miedo y la rabia que la consumieron. Y pensaba también en la decisión que tomó en ese momento: no callar. Había pagado un precio alto. Había enfrentado el desprecio de colegas, la maquinaria del encubrimiento, el riesgo de perderlo todo. Pero al fin, la verdad prevaleció. Mariah sonrió débilmente, sabiendo que la batalla no había terminado. El racismo y la injusticia seguían allí, en cada esquina, esperando a la próxima víctima. Pero también sabía algo más. Había encendido una chispa, y esa chispa ya no podía apagarse. A la Capitán Johnson ya no era solo una oficial de policía, era un símbolo de resistencia. Y, aunque el sistema intentara doblegarla, había demostrado que incluso en medio de la oscuridad más profunda, la verdad podía convertirse en luz.